Cada domingo, en miles de iglesias de todo el mundo, millones de personas hacen fila para recibir la Sagrada Comunión. Se levantan de la banca, caminan hacia el altar, inclinan levemente la cabeza, abren la mano o la boca, reciben la hostia consagrada y regresan a su lugar. Todo en silencio, todo con devoción aparente. Y sin embargo, hay algo que nadie dice en voz alta. Una parte de esas personas están recibiendo al Señor en estado de pecado mortal. No porque lo ignoren del todo, sino porque se han acostumbrado, porque siempre lo hicieron así, porque no quisieron pasar vergüenza quedándose en la banca, porque pensaron que Dios entiende. Y lo que ocurre en ese momento, dentro del alma, es algo que ningún catecismo popular te ha explicado con suficiente claridad. Hoy sí lo vas a entender, y quiero advertirte, lo que estás a punto de escuchar te va a estremecer. Soy el padre Miguel Sandoval. Llevo décadas acompañando almas en el confesonario, en el lecho de los enfermos, en los momentos más difíciles de la vida familiar. No vengo aquí a consolarte con frases bonitas. Vengo a decirte la verdad, porque la verdad es lo único que libera. Si llevas años en la fe y nadie te ha explicado esto con claridad, te pido que te quedes hasta el final. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, un familiar, un amigo, un hijo adulto que va a misa los domingos, comparte este video con ellos hoy. Suscríbete al canal y activa la campana. Lo que enseño aquí no lo escucharás en cualquier lugar. Para entender lo que pasa en el alma de quien comulga en pecado mortal, primero necesitas entender una sola cosa con toda claridad. La Sagrada Eucaristía no es un símbolo, no es un gesto de comunidad, no es un rito vacío que se repite por tradición. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Eso significa que cuando recibes la hostia consagrada, no recibes un pedazo de pan, recibes a Dios mismo, toda la plenitud de Dios. El mismo Cristo que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, entra en ti. Eso es lo que profesa la Iglesia Católica. Eso es lo que afirma la fe que has heredado. Y cuando comprendes eso en toda su profundidad, todo lo que sigue cobra un peso completamente diferente. El apóstol Pablo lo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y sus palabras son tan directas que hacen daño cuando caen de verdad sobre el corazón. Dijo Pablo: el que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y añadió algo que todo católico debería saber de memoria: el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Su propia condenación. No lo digo yo. Lo dijo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, y la Iglesia lo ha conservado como doctrina desde el primer siglo hasta hoy. Esto no es una opinión, no es una interpretación pesimista, es la fe de siempre. Ahora bien, ¿qué es un pecado mortal? Porque hay confusión sobre esto también, y vale la pena aclararlo. Un pecado mortal es aquel que cumple 3 condiciones simultáneamente. Primero, que la materia sea grave, es decir, que sea algo que Dios ha prohibido claramente y que constituye una ruptura seria con Él. Segundo, que haya pleno conocimiento, que la persona sepa que eso es pecado grave, no que lo haga por ignorancia invencible. Y tercero, que haya consentimiento deliberado, que se elija libremente, sin coacción. Cuando esas 3 condiciones se dan juntas, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que ese pecado destruye la caridad en el corazón del hombre. La mata, no la debilita, la mata. Y eso tiene consecuencias espirituales directas sobre la capacidad de recibir los sacramentos. La Iglesia siempre ha enseñado que quien está en estado de pecado mortal ha roto su unión con Dios. La gracia santificante,
que es la vida de Dios en el alma, ha sido destruida. El alma no está enferma, está muerta espiritualmente. Y aquí viene lo crucial. Un sacramento no puede operar su gracia en un alma que ha puesto un obstáculo deliberado a esa gracia. Cuando te acercas a la comunión en pecado mortal, no solo no recibes el fruto espiritual de la Eucaristía, algo mucho más grave ocurre, y es lo que quiero explicarte con toda la claridad que tengo. Lo que ocurre se llama sacrilegio. La Iglesia tiene un nombre preciso para esto porque la realidad es precisa. El sacrilegio eucarístico es el trato indigno de un sacramento por falta de disposición grave. Y es, según la doctrina católica, un pecado adicional, un pecado nuevo que se comete en el momento de recibir. No es simplemente que la comunión no te ayude, es que el acto mismo de comulgar en pecado mortal se convierte en un nuevo pecado, grave por su naturaleza, porque significa tratar al cuerpo de Cristo con indignidad deliberada. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1385, lo dice sin ambigüedades. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y tan santo. San Pablo nos urge a un examen de conciencia. El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Quien es consciente de haber pecado gravemente debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Esto no es una recomendación, no es una sugerencia pastoral, es doctrina. Y la doctrina no cambia porque el siglo cambie. Imagínalo así. Hay una persona que ha faltado gravemente a alguien, le ha mentido, le ha traicionado y no ha pedido perdón. Y en lugar de ir a pedir perdón antes de acercarse, va directamente a abrazar a esa persona como si nada hubiera pasado. Esa actitud no es amor, es una ofensa añadida. Algo parecido y mucho más grave ocurre en el orden espiritual cuando el alma que ha roto su relación con Dios por el pecado mortal se acerca a recibirlo en la Eucaristía sin haberse purificado antes en la confesión. Y la gravedad de esa ofensa es proporcional a la grandeza de aquel a quien se ofende. Y no hay nadie más grande que Dios. Pero hay algo que la gente no suele escuchar en la catequesis de hoy y que yo considero fundamental decir. Cristo no impide que la hostia sea recibida. El Señor no se niega. Eso es parte de lo estremecedor de este misterio. Él entra en esa alma igualmente, y entra como rey a un palacio profanado. Entra como luz a un cuarto sellado, y esa presencia no trae fruto, trae juicio. No porque Dios quiera castigarte, sino porque la luz expone las tinieblas, y el contacto de la santidad con la indignidad deliberada no puede producir otra cosa que una ruptura más profunda, un peso espiritual más grande, una distancia interior que el alma termina sintiendo de formas que a veces no sabe nombrar. Hay una tradición espiritual muy antigua en la Iglesia que habla de cómo las almas que comulgan indignamente experimentan, con el tiempo, un endurecimiento interior, no inmediatamente. A veces pasa despacio, pero la oración se vuelve seca. La misa empieza a sentirse como obligación vacía. El corazón endurece. Los pecados que antes provocaban arrepentimiento ya no producen nada. Y la persona empieza a vivir una religiosidad de fachada. Va a misa, comulga, reza las palabras de costumbre, pero por dentro no hay vida, solo costumbre, solo apariencia. Y eso, precisamente eso, es el efecto acumulativo de haber recibido al Señor repetidamente en estado de indignidad. Yo he visto esto en el confesonario innumerables veces. Personas que vienen después de muchos años, a veces 10, a veces 20, y cuando les pregunto cuándo fue la última vez que se confesaron, la respuesta es un silencio incómodo. Padre, llevo mucho tiempo sin confesar. Y cuando exploramos por qué, la respuesta casi siempre es la misma. Es que yo me fui acostumbrando a comulgar sin confesar. Empezó con una vez,
luego fue otra. Y con el tiempo, la distinción entre comulgar en gracia y comulgar en pecado se fue borrando. No porque la persona fuera mala, sino porque nadie les detuvo. Porque nadie en su camino de fe les dijo: esto que estás haciendo tiene consecuencias reales en tu alma. Y el silencio de la iglesia pastoral, cuando no enseña estas cosas con claridad, tiene un costo, y ese costo lo paga el alma. Los santos que escribieron sobre la Eucaristía con mayor profundidad, y pienso en Tomás de Aquino, en Catalina de Siena, en Juan Crisóstomo, en Alfonso María de Ligorio, todos ellos describieron la comunión indigna como una de las realidades espirituales más peligrosas que existen, no porque Dios se vuelva enemigo del alma, sino porque el alma que se acostumbra al sacrilegio eucarístico desarrolla una ceguera espiritual que después es muy difícil de romper. El corazón se vuelve incapaz de sentir el peso de sus propios pecados. Y un corazón que ya no siente el peso del pecado ya no busca la confesión. Y un alma que no se confiesa ya no se purifica. Y así se cierra el ciclo. San Juan Crisóstomo, uno de los padres más grandes de la Iglesia, escribió con una claridad que hace daño. Dime, ¿cómo te atreves a acercarte a la mesa de ese señor con manos manchadas? Si tuvieras que entregar una carta al rey, ¿no la limpiarías primero? Y sin embargo, te atreves a acercarte al Rey de Reyes con el alma sin lavar. No era una metáfora poética, era una advertencia directa a los fieles de su tiempo, que ya en el siglo IV tenían los mismos hábitos que muchos tienen hoy. Y es que el problema no es nuevo. La Iglesia lleva 20 siglos enfrentando esta realidad, la tendencia del ser humano a separar el rito del estado interior, a ir a misa y comulgar por costumbre, por apariencia social, por no quedarse solo en la banca. Y eso tiene un nombre. No es devoción mal orientada. Es una forma de doblez espiritual que, si no se corrige, puede llevar al alma a lugares muy oscuros. Ahora quiero hablarte de algo más concreto. Quiero hablar de los casos más comunes, porque hay pecados que millones de personas cargan cada domingo cuando se acercan a la comunión, y que ni siquiera están identificando como pecados mortales. El más frecuente que he visto en años de confesionario es el de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una pareja que convive sin estar casada por la Iglesia, o una persona que mantiene relaciones con alguien que no es su cónyuge, eso es materia grave. Hay conocimiento, hay consentimiento, y sin embargo, muchos de ellos van a misa y comulgan como si nada. No porque sean maliciosos, sino porque nadie les dijo con claridad que eso es incompatible con recibir la comunión sin confesión previa. Otro caso muy frecuente, el odio mantenido, el rencor que se alimenta, la negativa deliberada a perdonar a alguien que ha hecho daño. Hay personas que llevan años sin hablar con un hermano, con un hijo, con un padre, y comulgan todos los domingos. Nadie les ha explicado que el Señor dijo en el Evangelio que si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejes la ofrenda, vayas primero a reconciliarte y luego vuelvas a ofrendar. Y lo que vale para la ofrenda vale infinitamente más para la Eucaristía. También está el caso de quien ha cometido un pecado grave recientemente y piensa: es solo un pecado pequeño. Este domingo puedo comulgar y me confieso la próxima semana. Eso es exactamente lo que la Iglesia llama falta de conciencia formada. Si el pecado es materia grave, si hubo conciencia y consentimiento, la comunión no puede recibirse sin confesión previa. La Iglesia no inventó esto por rigidez, lo estableció porque ama al alma y sabe lo que el sacrilegio eucarístico hace en ella. Y luego está otro caso que quiero mencionar porque es más sutil y a la vez muy frecuente. La envidia grave, el desprecio profundo hacia otra persona, el deseo deliberado de que a alguien le vaya mal. Eso también puede constituir materia grave cuando se mantiene con voluntad fija y se convierte en una actitud del corazón que la persona no quiere cambiar. No estoy hablando de emociones que surgen involuntariamente.
Estoy hablando de la voluntad deliberada de mantener el mal hacia el prójimo como postura interior. Hay personas que albergan eso durante años y siguen comulgando y se preguntan por qué su vida espiritual está seca. La respuesta está ahí. También están los pecados contra la vida, el aborto provocado, la cooperación directa y voluntaria en él. La Iglesia es clara en esto. No por crueldad hacia quienes han pasado por experiencias dolorosas. Para esas personas existe el sacramento de la reconciliación y la misericordia de Dios es real y alcanza todas las heridas, sino porque la doctrina no puede doblarse en función de lo que resulte más cómodo de decir. La claridad aquí es un acto de amor. Y quien comulga cargando ese peso, sin haberlo llevado al confesonario, lleva encima un peso que solo la absolución sacramental puede quitar. ¿Y qué haces si estás en misa y te das cuenta de que no deberías comulgar? Esto es algo muy práctico que quiero dejarte claro, porque muchas personas no saben cómo manejarlo. La respuesta es simple, aunque no siempre fácil. Te quedas en la banca. Cuando llegue el momento de la comunión, no te levantas. O si ya estás en la fila y te das cuenta, puedes regresar a tu lugar con respeto. Nadie tiene derecho a juzgarte. Y si alguien lo hace, ese es su problema, no el tuyo. Tu alma vale infinitamente más que lo que puedan pensar los que están a tu alrededor. Y en cualquier caso, un católico instruido sabe que no recibir la comunión puede ser un acto de enorme respeto hacia el Señor, mucho más que recibirla indignamente. Y luego, lo antes posible, vas a la confesión. No lo aplaces. No digas la próxima semana, cuanto antes, porque la Iglesia tiene un sacramento extraordinario precisamente para esto, la reconciliación. En la confesión, el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, y cuando absuelve al penitente que está sinceramente arrepentido, esa absolución es real y eficaz. No es un psicólogo que te da consejos, es Cristo que perdona a través de su ministro. Y el alma que sale de una buena confesión está en gracia de Dios y puede recibir la comunión con toda su riqueza espiritual. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Esa es una pregunta que quiero dejarte haciendo mientras me escuchas, y no te la hago para provocar culpa. Te la hago porque la culpa que produce un bien es una gracia. La culpa que te lleva a buscar el sacramento del perdón es exactamente lo que Dios usa para sanar al alma. El remordimiento genuino no es el enemigo de la paz, es el camino hacia ella. La Iglesia establece que todo católico tiene obligación de confesarse al menos una vez al año si tiene conciencia de pecado grave. Eso es el mínimo absoluto, el mínimo vital para el alma. Pero lo óptimo, lo que los santos practicaban y recomendaban, es la confesión frecuente, al menos una vez al mes, independientemente de si la conciencia señala pecados mortales, porque la confesión frecuente no solo perdona los pecados graves, también limpia los pecados veniales acumulados, refuerza la voluntad contra la tentación y mantiene el alma sensible a la voz de Dios. Es, en palabras de Pío XII, una práctica piadosa que otorga un gran aumento de gracia. Y esa gracia acumulada es lo que va construyendo una fe sólida, una fe que no se derrumba ante las pruebas. Hay personas que me dicen, Padre, es que me da vergüenza confesar ciertos pecados. Y yo siempre les respondo lo mismo. La vergüenza en el confesonario es una gracia disfrazada, porque esa vergüenza muestra que el alma todavía distingue entre el bien y el mal, que todavía tiene la sensibilidad moral activa. Y el sacerdote en el confesonario no es un juez que va a condenarte. Es un médico del alma que ha oído todo, que nada le sorprende y cuyo único deseo es devolverte la salud espiritual. No vayas al confesonario por miedo al juicio de un hombre. Ve porque tu alma necesita lo que solo ese sacramento puede darte. Hay una imagen que me persigue desde hace años, la del fiel que lleva décadas comulgando sin confesarse, no porque sea malo, sino porque nadie le explicó,
porque en algún momento de su formación religiosa le enseñaron los gestos externos, pero no la vida interior que esos gestos requieren. Y esa persona, llena de buena voluntad, cree que está cerca de Dios porque comulga todos los domingos. Y sin embargo, el Señor está presente en la hostia que recibe, y esa presencia no produce fruto en el alma porque el canal de la gracia está obstruido por pecados no confesados. Es como un árbol que tiene raíces, pero la tierra alrededor está compactada y seca, y el agua no llega. El árbol existe, pero no da fruto, no florece. Y aquí está la buena noticia. Y quiero terminar con esto, porque es lo más importante de todo. Ningún alma está perdida mientras esté viva. El sacramento de la confesión existe precisamente para este momento, para el alma que cargó años de pecados no confesados, para quien nunca entendió bien lo que hacía, para quien se alejó y quiere volver. La misericordia de Dios es real, y la Iglesia tiene los medios para hacerla efectiva en la vida concreta de cada persona. No es suficiente con sentir que Dios perdona. El perdón sacramental, en el contexto del sacramento de la reconciliación, es el camino que Cristo mismo estableció. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, dijo a sus apóstoles. No es una devoción opcional, es el camino. Si hoy te has reconocido en alguna de las situaciones que he descrito, no te alejes con peso de culpa. Conviértelo en una decisión. Esta semana busca un confesonario. No lo aplaces, no lo racionalices. Ve, lleva lo que cargues. Confiesa con sinceridad. Y luego, la próxima vez que te acerques a la comunión, lo harás con un alma diferente. Y esa diferencia la vas a sentir. La Eucaristía recibida en gracia tiene un efecto real en el alma. La une más profundamente a Cristo, la fortalece contra la tentación, la consolida en la caridad. Eso es lo que te has estado perdiendo si llevas tiempo comulgando sin la preparación debida, y eso es lo que puedes recuperar. Quiero hablarte también de algo que pocas veces se menciona y que tiene que ver con los efectos espirituales concretos que la Eucaristía recibida en gracia produce en el alma. Porque no solo hay que hablar del peligro de la indignidad, también hay que hablar del tesoro que se está perdiendo quien comulga sin preparación. El Concilio de Trento, al definir la doctrina sobre la Eucaristía, dijo que este sacramento es el antídoto con el que nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales. Es decir, la Eucaristía bien recibida tiene un poder activo sobre el alma, la une con Cristo, la fortalece en la batalla espiritual, apaga gradualmente las pasiones desordenadas, la hace más capaz de amor auténtico. Santo Tomás de Aquino enseñó que la comunión produce en el alma un efecto similar al que el alimento produce en el cuerpo. Lo que el pan hace por la vida física, la Eucaristía lo hace por la vida espiritual. La alimenta, la sostiene, la hace crecer. Pero ese efecto requiere que el alma esté viva, y el alma que ha muerto por el pecado mortal no puede recibir ese alimento de la misma manera que el enfermo que tiene cerrada la garganta no puede recibir lo que le ofrecen. Eso significa que quien comulga en pecado mortal no solo comete un sacrilegio, también se priva voluntariamente del mayor alimento espiritual que existe. Se queda sin la fuerza que más necesita. Y luego se pregunta por qué su vida cristiana es tan frágil, por qué cae siempre en los mismos pecados, por qué no siente a Dios. La respuesta es que el canal de la gracia está cerrado. Y para abrirlo hay un camino: la confesión sincera, el arrepentimiento verdadero, la voluntad de enmendar la vida. Quien ama, obedece. No porque la obediencia sea un fin en sí misma, sino porque amar a Dios significa querer estar bien con Él. Significa no conformarse con una religiosidad de fachada. Significa buscar la salud del alma con la misma seriedad con que cuidamos el cuerpo. Un médico no puede curar a un paciente que no acepta su diagnóstico, y Dios
No puede obrar su gracia en plenitud en un alma que no quiere exponerse a la verdad. La fe se vive, no se inventa, no se reduce a sentimientos, no se construye a medida del propio gusto, se recibe, se practica, se purifica continuamente a través de los sacramentos que Cristo dejó a su Iglesia. Y la Eucaristía, el más grande de esos sacramentos, merece ser recibida con toda la reverencia que su naturaleza exige, no como un gesto automático, no como una costumbre de domingo, sino como el encuentro más sagrado que puede ocurrir en la vida de un ser humano, el encuentro con el Dios vivo, que entra en nuestra carne, que se hace presente en nuestra vida, que quiere transformarnos desde adentro. Pero esa transformación solo puede ocurrir si el alma está dispuesta. Y la disposición comienza con la verdad que hoy te traje, la verdad que te pido que te lleves y no olvides. Si este tema te ha movido por dentro, cuéntame en los comentarios. Dime qué fue lo que más te impactó. Eso me ayuda a saber qué temas necesitas seguir escuchando. Aquí estoy para acompañarte en la fe, sin rodeos, sin concesiones, con la verdad que el alma necesita para mantenerse de pie.